Ella se burló de mí delante de todos, pero su sonrisa se desvaneció en el momento en que me marché en silencio. La copa de champán todavía estaba en su mano cuando me fui. Estaba a mitad de una frase. Algo sobre cómo una vez confundí la leche de almendras con el gel de baño. La gente a su alrededor estalló en carcajadas, y ella se deleitó en ellas como si fueran aplausos. No hice ni un ruido. Simplemente me levanté, me ajusté la chaqueta y salí por la puerta del jardín, pasando junto a las parpadeantes antorchas de bambú y el sonido de unas risas que no eran para mí. Nadie se dio cuenta, ni siquiera ella. Llegué a mi coche sin que nadie me llamara por mi nombre. Abrí la puerta, me senté y miré el volante durante un minuto entero. No lloré. No grité. Simplemente agarré el cuero con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Luego empecé a conducir. No a casa de un amigo. Ni siquiera miré el mapa. Simplemente conduje. Recuerdo su risa resonando en mi cabeza. La forma en que echaba el pelo hacia atrás cuando soltaba sus frases. Ese humor falso y pulido que llevaba como un perfume, destinado a encantar a los extraños y a destruirme en silencio. El chiste que contó estaba ensayado. Siempre lo estaba. Lo había usado una vez en un almuerzo con sus compañeros de trabajo. Él pensaba que la leche de avena se hacía agitando la avena, había dicho. Me casé con un chiste de padres andante. Excepto que esta vez no era un almuerzo. Era una fiesta llena de gente a la que respetaba, gente cuyas opiniones anhelaba. Y les entregó mi dignidad como si fuera un recuerdo de fiesta. Cuando me convertí en su anécdota. Esa noche marcó algo que no había visto venir. No porque el chiste fuera cruel, sino por la naturalidad con que lo contó. Como si fuera un personaje de una comedia de situación que no necesitaba mi permiso para salir al aire. Y la peor parte es que yo me reí con ella las primeras veces. Yo lo permití. Lo normalicé. Dejé que me convirtiera en esta versión inofensiva, tonta y torpe de mí mismo porque pensaba que eso era el amor. Dejar que tu pareja brille, incluso si tú te apagas un poco en el proceso. Pero ya no me estaba apagando. Estaba desapareciendo. Esa noche, me registré en una pequeña posada de carretera con luces parpadeantes en el pasillo y un recepcionista que ni siquiera levantó la vista. Le di mi tarjeta, firmé el recibo y me senté en el borde de un colchón lleno de bultos, preguntándome si alguien más había abandonado una fiesta y se había dado cuenta de que podría no volver. No solo a la fiesta, sino a toda la vida que esperaba detrás. Ella todavía no había enviado ningún mensaje, ni una llamada, ni un solo «¿Dónde estás?». Y ese silencio decía más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho jamás. Esta no es una historia de venganza. No busco drama ni represalias. Solo soy un hombre que se fue en silencio y empezó a preguntarse, si nadie se da cuenta cuando te has ido, ¿realmente estuviste alguna vez allí? No volví a la mañana siguiente. Ni siquiera miré mi teléfono. Seguía en silencio en mi guantera, enterrado bajo un montón de recibos y una vieja multa de aparcamiento que nunca pagué. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación del motel, mirando por la ventana un aparcamiento medio vacío y un letrero de una gasolinera que parpadeaba con una letra quemada, como si también se hubiera rendido en explicarse a sí mismo. Recordé la forma en que su voz danzaba en el aire cuando contaba esos chistes. Cómo le brillaban los ojos, no de alegría, sino de aprobación. Vivía para las reacciones. Cuanto más fuerte la risa, más profunda la estocada. Ya ni siquiera necesitaba mirarme. Yo era simplemente el material, desechable, familiar. En algún momento, dejé de ser una persona en sus historias y me convertí en el remate con el que calentaba el ambiente. Esa comprensión no llegó de golpe. Llegó por partes, como la vez que su amiga preguntó, «Espera, ¿ese es el tipo que quemó el pan de ajo 3 veces en una semana?» Y Hallie se rió, «Sí, ese es mi chef». O cuando tropecé con la cama del perro y caí de bruces durante una cena y ella lo publicó en internet con la leyenda, «Mi marido, el ninja elegante». Cientos de «me gusta». Incluso su jefe comentó con un emoji de risa. Nunca me importó que se rieran de mí cuando era entre nosotros. Ese tipo de intimidad, la risita compartida bajo una manta o el resoplido por una tortita quemada, eso solía significar algo. Pero ahora la risa no terminaba en un beso. Terminaba con ella dándose la vuelta,
ya tramando la siguiente historia que contar a mi costa. Estuve fuera 2 días. Ella no se dio cuenta, o si lo hizo y eligió no importarle. Al tercer día, volví, no para regresar, sino para ver, para mirarla a los ojos sin decir una palabra y ver si quedaba algo que valiera la pena salvar. Aparqué al final de la calle y esperé fuera de la casa en mi coche. Las luces de la cocina estaban encendidas. Estaba en una videollamada, riendo de nuevo. La observé a través de la ventana, la misma sonrisa, la misma inclinación de cabeza, la misma risa perfectamente sincronizada. Por un momento, imaginé entrar, sentarme frente a ella y decir, «Oye, ¿te acuerdas de mí?». Pero no lo hice. En lugar de eso, hice algo que incluso ahora parece surrealista. Salí del coche, subí al porche y deslicé silenciosamente mi anillo de bodas en el buzón. Sin nota, sin drama, solo ese único símbolo de todo lo que había dado y todo lo que ella daba por sentado. Me di la vuelta y me marché. 2 horas después, mi teléfono vibró por primera vez. Un único mensaje de ella: «¿Por qué está tu anillo en el buzón?». No respondí, porque de repente ella quería respuestas. De repente, el silencio ya no era cómodo. Al cuarto día, me di cuenta de que no solo la estaba evitando. La estaba poniendo a prueba. Estaba esperando a ver cuánto tiempo tardaría en importarle lo suficiente como para buscarme. No solo enviar un mensaje con una pregunta, no solo lanzar un comentario pasivo-agresivo al vacío, sino buscar de verdad. Pero no lo hizo. No hubo llamadas perdidas, ni mensajes de voz frenéticos, ni golpes en la puerta de mi amigo, ni siquiera un llamado a mi oficina. Solo un breve mensaje sobre el anillo, y luego silencio. Lo que ella no sabía es que no me había ido de la ciudad. No huí a las montañas ni desaparecí en algún retiro de autodescubrimiento como muestran las películas. No, me quedé cerca. La observé. Necesitaba ver en quién se convertía cuando pensaba que yo me había ido. Ese viernes por la noche, aparqué al otro lado de la calle en un coche prestado y esperé. Alrededor de las 8 de la noche, un elegante sedán negro se detuvo. Ella salió vestida con esa chaqueta carmesí que solo usaba cuando quería impresionar a alguien importante. Se veía perfecta sin esfuerzo. Pero lo que me destrozó fue su expresión, ligera, despreocupada, como una adolescente que se escapa, no una esposa insegura de donde ha desaparecido su marido. Un hombre salió del coche y le abrió la puerta del pasajero, alto, de traje elegante y demasiado cómodo. Ella se rió a carcajadas y le tocó el brazo como si fuera natural, como si lo hubiera hecho antes. Mi estómago se retorció en algo feo, pero me quedé quieto. No fueron lejos, solo a un bar de tapas de moda por el que solíamos pasar en nuestros paseos nocturnos. Los seguí a pie, mantuve la distancia, observando a través de la ventana empañada mientras brindaban con sus copas y se inclinaban como conspiradores. En un momento dado, ella extendió la mano sobre la mesa y le tocó la muñeca mientras echaba la cabeza hacia atrás riendo. Ese movimiento exacto. ¿Lo conocía? Era su sello personal. El mismo gesto que usó la primera vez que me dijo que me amaba. En un Waffle House, nada menos. Se quedaron más de 1 hora. Yo permanecí al otro lado de la calle, en el frío, inmóvil, viendo cómo mi matrimonio se disolvía sorbo a sorbo. No me enfurecí. No entré hecho una furia. Simplemente memoricé cada detalle. La curva de su sonrisa, el ritmo de sus gestos, el segundo exacto en que dejó de ser alguien que era mía. Cuando salieron, ella lo besó. No en los labios, en la mejilla. Pero no fue inocente. Fue íntimo de una manera que no había sentido de ella en años. Se demoró como si se aferrara a un sentimiento. Él le puso la mano en la parte baja de la espalda y la acompañó hasta el coche. Ella no se resistió. No miró por encima del hombro. Ni siquiera miró a su alrededor para ver si alguien podía verla. Pensaba que me había ido, y eso la hizo audaz. Pero yo no me había ido. Estaba observando. Y por primera vez, me di cuenta de que tal vez había estado observando todo este matrimonio desde fuera. En fin, un espectador de mi propia vida. El hombre en el fondo de su historia. El tonto que aplaudía los chistes hechos a su propia costa. Esa noche, no dormí. Me senté en el coche fuera del mismo motel, pensando. No en la venganza,
ni siquiera en la traición, solo en la verdad. La pequeña e innegable verdad que dolía más que nada. Ella ya había seguido adelante. El chiste de la fiesta fue solo la confirmación final. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Volví a nuestra casa. No para entrar, no para hablar, solo para verla, para recordarme cómo se veía cuando le dabas todo lo que tenías a alguien que ni siquiera se molestaba en notar cuando desaparecías. La luz del porche seguía parpadeando. Me había ofrecido arreglarla hacía 2 semanas, y ella dijo, no te molestes. No es tan grave. Ya nunca quería mi ayuda, a menos que hubiera un público delante del cual burlarse de mí. Aparqué a unas casas de distancia y me quedé sentado, agarrando el volante como si me preparara para una tormenta. Mi corazón latía con un ritmo lento y agotado, del tipo que ya no entra en pánico. Simplemente duele. La vi salir sobre las 11 de la mañana. Vestida con leggings y una sudadera holgada, el pelo recogido como si no tuviera ningún sitio importante al que ir. Se veía normal, casual, como una mañana de sábado destinada a hacer recados o yoga. Ni rastro de remordimiento, ni señales de caos, solo ella siguiendo con su vida como si los huesos que solían dormir a su lado no hubieran desaparecido sin explicación. Salió del camino de entrada y no miró atrás. Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Pero la seguí en silencio. Necesitaba saber de dónde venía su paz, porque ciertamente no venía de mí. Primera parada, una cafetería. La misma a la que solíamos ir todos los domingos antes de que ella empezara a preferir su tiempo para mí. Observé desde el otro extremo del aparcamiento mientras pedía, sonreía al barista, incluso se tomaba un selfie mientras esperaba. Esa sonrisa, ya no era mía. No lo había sido desde hacía tiempo. La forma en que sus ojos se iluminaban para la cámara, la manera natural en que posaba con su latte, me golpeó más fuerte que aquel beso en la mejilla. Porque esta versión de ella, la que sonreía a nadie, para nadie, era alguien que no reconocía. No estaba rota. No estaba preocupada. No me buscaba entre la multitud. Estaba libre. Y de alguna manera, esa libertad era más ruidosa que cada chiste que había hecho a mi costa. No fue a encontrarse con nadie ese día. Volvió a casa, se detuvo a comprar algunas cosas en la tienda, incluso regó las plantas del porche antes de volver a entrar. Estaba sola, y aún así no se puso en contacto. Ni una vez, ni siquiera un, oye, ¿dónde estás realmente? Ni siquiera un seguimiento sobre el anillo. Ese pequeño círculo de metal probablemente ya había sido arrojado a un cajón, enterrado bajo el correo y cosas sin sentido. Esa noche, escribí cada detalle, cada segundo que había observado, cada sentimiento que había enterrado, cada vez que me había reído de un insulto, me había disculpado por ser aburrido, había suplicado intimidad como si fuera un privilegio en lugar de un derecho. Escribí hasta que se me acalambraron los dedos y se me nubló la vista. Necesitaba ver la verdad en papel porque era más fácil enfrentarla cuando no estaba atrapada en mi cabeza. La verdad era simple. Ella ya se había desprendido. Mucho antes de la fiesta, mucho antes del armario, mucho antes de que los chistes empezaran a volverse crueles. Yo simplemente había estado demasiado desesperado por mantener viva la ilusión como para ver las grietas formándose. Pero ya no. La próxima vez que la viera, no estaría observando. Estaría listo. No para luchar por ella, no para hacerla reír de nuevo, sino para decir la única cosa que nunca tuve el valor de decir en voz alta. No tienes derecho a sonreírme como si todavía fuera tuyo. No esperaba que apareciera en mi oficina. No después de una semana de silencio. No después de que hubiera estado perfectamente contenta viviendo como si yo fuera un fantasma. Pero ese viernes, justo cuando estaba cerrando mi portátil y cogiendo mi abrigo, vi su reflejo en el cristal de la puerta, el pelo recogido, el rostro tenso por la confusión, como si estuviera ensayando una disculpa en la que no creía del todo. No dije nada. Ni siquiera me moví. Simplemente la observé desde dentro mientras ella dudaba fuera, mordiéndose el labio como la víctima en una escena que no sabía cómo interpretar. Llamó una vez, suave, vacilante. Abrí la puerta a medias. Su voz era ligera, casual, como si no fuera la primera vez que nos veíamos en días. Me has estado ignorando, dijo, con los ojos recorriendo la habitación detrás de mí,
como si esperara que hubiera alguien más. Me fui, respondí secamente. Ella parpadeó. Sí, me di cuenta. ¿Qué pasa contigo? Esa pregunta, ¿qué pasa contigo? Como si yo fuera el inestable. Como si de repente hubiera decidido convertir este matrimonio en una guerra fría. No respondí. Simplemente dejé que el silencio se alargara hasta que ella lo llenó con una charla nerviosa. Mira, dijo, entrando. Si es por lo de la fiesta, solo estaba bromeando. Siempre te reías conmigo de esas cosas. Solía fingir que me reía, dije en voz baja. Tú nunca te diste cuenta. Se la vio dolida, pero solo por un segundo. Luego se cruzó de brazos como si se preparara para un debate. Así que ahora me estás castigando, desapareciendo como un adolescente emo. Esa frase rompió algo en mí. Después de todo el desdén, todos los chistes, ahora yo era un adolescente emo. Casi me reí, casi. Pero no lo hice. Simplemente la miré directamente a los ojos y dije, me hiciste invisible mucho antes de que me fuera. Simplemente, por fin, actué como tal. Ella se estremeció. Por un momento, pensé que tal vez eso sería todo. Que saldría furiosa, daría un portazo y nunca miraría atrás. Pero no lo hizo. En lugar de eso, hizo algo que no le había visto hacer en años. Se quedó en silencio. De hecho, se sentó, con aspecto incómodo, y preguntó, ¿de verdad te hice sentir así? Debería haber sentido algo, alivio tal vez, o una pizca de esperanza. Pero todo lo que sentí fue entumecimiento. Porque esto no era un despertar. No era arrepentimiento. Era la primera vez que tenía que enfrentarse a algo sin poder quitárselo de encima con una risa. Te di todo lo que tenía, dije. Tú les diste a todos los demás mi dignidad. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente dijo, ¿y ahora qué? No lo sé, admití, pero por una vez, no tengo prisa por arreglarlo. Se levantó lentamente. ¿Te estás quedando en un lugar seguro? Asentí. Me miró durante un largo rato, como si intentara ver una versión de mí a la que no había prestado atención en años. Te ves diferente, dijo finalmente. Quizás lo soy. Esa noche, no lloré. No repetí la conversación en mi cabeza en bucle como solía hacer cuando discutíamos si necesitaba averiguar en qué me había equivocado. Simplemente me quedé en la cama mirando al techo, sabiendo por primera vez que no me había equivocado. No había cambiado. Simplemente había dejado de encogerme. Y por extraño que parezca, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es gritar, ni exigir, ni intentar ganar. A veces, es simplemente marcharte y hacerlo de verdad. El fin de semana siguiente, recibí una invitación. No un mensaje, no una llamada, ni siquiera un golpe en mi puerta. Un sobre de verdad, de color crema, grueso, entregado en mano en la recepción de mi apartamento temporal. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía que conocía demasiado bien. Dentro había una simple tarjeta. Cena, sábado por la noche, solo nosotros. Sin público. Y al final, su nombre. La miré durante un rato, las palabras casi burlonas. ¿Sin público? Como si ahora entendiera que la forma en que me trataba solo tenía sentido cuando la gente estaba mirando. Como si una cena tranquila pudiera deshacer años de convertirme en un número cómico andante para su diversión. Pero algo en ello despertó mi curiosidad, porque este no era su estilo habitual. Sin mensajes de texto, sin control sobre cómo reaccionaría, solo una petición silenciosa. Fue. No para arreglar las cosas, no porque la extrañara, sino porque una parte de mí necesitaba ver si siquiera sabía qué hacer cuando no estaba actuando. Abrió la puerta descalza, con una vieja sudadera que no le había visto en años. La que solía usar los domingos por la mañana cuando todavía tomaba café en la cama conmigo y veíamos programas de cocina tontos. No había maquillaje, ni poses, solo ella. La mesa ya estaba puesta, sin velas, sin música, solo pasta, 2 copas de vino y un silencio que se sentía más pesado que las paredes que nos rodeaban. Nos sentamos. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Ella fue la primera en romper el silencio.
Volví a ver el vídeo de la fiesta. Levanté una ceja. Alguien publicó una historia, añadió. Me vi a mí misma, escuché la forma en que hablaba. Ya no sonaba como un chiste. No respondí. Quería que se sentara en ello. Sonaba cruel, susurró, como si hubiera olvidado que eras una persona. Aún así, no dije nada. Apartó su plato y me miró, no buscando validación, sino algo real. Nunca me dijiste que eras infeliz. No, dije, no lo hice. Pensé que si permanecía en silencio el tiempo suficiente, tal vez te darías cuenta por tu cuenta. ¿Y cuando no lo hice?, preguntó. Me di cuenta de que te estaba entrenando sobre cómo tratarme, respondí. Cada vez que me reía contigo, cada vez que me quedaba callado, te decía que estaba bien hacerme pequeño delante de los demás. Se secó el rabillo del ojo y dejó escapar un suspiro tembloroso. No quería perderte. Fue entonces cuando me recliné y dije algo que había estado hirviendo en mi pecho durante meses. No me perdiste en la fiesta. Me perdiste en el momento en que dejaste de protegerme cuando nadie más estaba mirando. Su rostro se rompió entonces, no dramáticamente, no con sollozos o disculpas, sino como una máscara, agrietándose, lenta y sutilmente. Siempre había sido tan pulcra, tan ensayada. Pero ahora, parecía humana, vulnerable. Y extrañamente, no la odié por ello. Ni siquiera sentí amargura. Solo me sentí cansado. Tú nunca fuiste el chiste, dijo en voz baja. No, dije, pero de todos modos me convertiste en uno. No hablamos de volver. No hablamos de divorcio. Simplemente nos sentamos con los escombros entre nosotros, reconociendo finalmente que eran reales. Y tal vez eso era todo lo que necesitábamos. No más chistes, no más fingimientos, solo la verdad. Y esa noche, cuando me fui, ella no intentó detenerme. Simplemente se quedó allí, en el umbral, observando cómo la versión de mí que nunca había conocido finalmente se marchaba. La mañana después de esa cena, di un largo paseo por el sendero del río detrás de mi edificio. Solía ser nuestro lugar. Íbamos allí los domingos tranquilos, dando de comer a los patos, fingiendo que éramos personas más sencillas en un matrimonio más sencillo. Pero esa mañana, todo se veía diferente, más frío, más nítido. Vi pasar a parejas, de la mano, con las cabezas juntas, y me pregunté cuántas de ellas también estarían fingiendo. Me pregunté cuántas estarían a un chiste de desmoronarse. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de ella. Gracias por venir. Espero que sepas que lo que dije era en serio. No respondí. No había nada más que decir. Y sin embargo, siguió enviando mensajes. No desesperada, no enfadada. Solo estos extraños y pequeños intentos de reconstruir algo que ni siquiera entendía que había roto. Una foto del perro acurrucado con mi vieja sudadera. Un recordatorio sobre una cita con el dentista que había olvidado hace mucho. Incluso una canción, una que solíamos bailar descalzos en la cocina antes de cenar. Borré cada uno a medida que llegaba, no por despecho, sino por piedad para ambos. Ella no lo entendía. Todavía pensaba que esto era reparable. Que tal vez suficientes cenas o recuerdos o mensajes silenciosos podrían traerme de vuelta a esa vieja versión de mí mismo, la que sonreía a través de la incomodidad, se reía a través de la humillación, se quedaba incluso cuando se sentía completamente invisible. Pero yo había cambiado. Lenta, silenciosamente. No porque quisiera convertirme en otra persona, sino porque no podía permitirme seguir siendo quien era con ella. Unos días después, recibí una caja. Sin nota, solo una pequeña caja de cartón dejada fuera de mi puerta. Dentro había un montón de objetos, una vieja sudadera mía que ella solía robar, una tira de fotos de nuestro segundo aniversario, la taza agrietada que guardaba en mi mesita de noche, y doblado debajo de todo, el libro que le regalé cuando la ascendieron. Silencio, el poder de los introvertidos. Recordé haberlo dedicado para que recuerdes escuchar a los que no gritan. Me quedé mirando esa dedicatoria durante mucho tiempo. Se sentía como una carta de mi yo pasado, enviada a este momento solo para herirme, o tal vez para liberarme. No lloré. Ni siquiera suspiré. Simplemente volví a empaquetar la caja y la puse en el estante de mi armario,
no para olvidarla, sino para recordar por qué me marché. Más tarde esa noche, me encontré con su hermana en una tienda de comestibles. Me vio, se detuvo y luego ofreció una pequeña y triste sonrisa. No lo está pasando muy bien, dijo. Asentí, pero no pedí detalles. No los quería. Sigue diciendo que te fuiste sin avisar, añadió. Que simplemente desapareciste. La miré a los ojos y respondí con calma. Llevaba años desapareciendo. Ella simplemente se reía mientras sucedía. Su hermana no supo cómo responder. Solo asintió levemente, en silencio, de la manera en que la gente lo hace cuando finalmente escucha la verdad pero no sabe qué hacer con ella. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café solo, mirando al techo y pensando en cada versión de mí mismo que había enterrado solo para mantener la paz. Cada pensamiento que me tragué, cada insulto que fingí que era un chiste. Cada vez que estuve a su lado, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Y me di cuenta de que lo más cruel no fue que ella me convirtiera en el chiste. Fue que dejó de verme como una persona con un punto de quiebre. Nunca pensó que me iría, porque en su historia, yo nunca era el que tenía derecho a marcharse. Pasó un mes, luego 2. Los mensajes cesaron. La caja permaneció sin abrir en el estante de mi armario. La vida se reanudó lentamente, aunque nada en ella se sentía familiar. Y extrañamente, esa fue la mejor parte. La versión de mí que ella solía definir, ruido de fondo incómodo, seguro e invisible, ese hombre ya no existía. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Cosas pequeñas, pero que se sentían revolucionarias. Fui al cine solo sin comprobar si ella estaba libre. Pinté las paredes de mi nuevo apartamento de un azul profundo, aunque ella siempre insistía en que los colores claros eran menos deprimentes. Cociné lo que quise, incluso si significaba quemar la mitad y comer en el sofá. Dejé de mirar el teléfono durante las comidas. Dejé de disculparme por ser callado. Una tarde lluviosa, me encontré de nuevo en el sendero del río, el mismo por el que solíamos pasear. Me senté en un banco cerca del agua y observé a una pareja cercana, riendo, compartiendo auriculares, tomados de la mano como si no les importara quien los viera. No sentí amargura. No sentí envidia. Sentí algo más suave, una especie de esperanza silenciosa. Esa noche, abrí la caja, no para llorar, no para rememorar, sino para enfrentarla una última vez. Miré la tira de fotos, nuestros rostros más jóvenes juntos, los ojos brillantes como si creyéramos que nada podría cambiarnos. Le sonreí, no con tristeza, sino con honestidad, porque ese momento fue real. Fuimos felices una vez. Simplemente no crecimos en la misma dirección. Doblé la foto y la guardé en mi cajón, no para olvidarla, sino para recordarme que incluso las cosas que se desmoronan pueden seguir importando. Y luego hice algo que finalmente lo hizo real. Le escribí una carta que nunca planeé enviar. Una simple. Sin culpas, sin súplicas. Solo esto: espero que encuentres a alguien que te escuche cuando ríes, pero que te oiga cuando estás en silencio. No fui perfecto, pero nunca fui un chiste. La firmé, la doblé y la coloqué debajo del último objeto de la caja, mi anillo de bodas. Luego cerré la tapa, la llevé a la acera y la dejé ir. Esa noche, dormí sin despertarme, porque marcharme no solo me había salvado de ella. Finalmente me había presentado a mí mismo. Gracias por ver esta historia en el canal de Deep Confessions. Si alguna vez te has sentido invisible en una relación o te han tratado como un personaje secundario en tu propia vida, no estás solo. Ahora es tu turno. ¿Cuál es un evento histórico que cambió tu forma de verte a ti mismo o al mundo que te rodea? Deja tus respuestas en los comentarios a continuación. Hagamos que esta conversación sea más grande que una sola historia. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias reales que importan.